Esta mañana voy a compartir sobre Jesús, muerte y resurrección. Sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Él dio su vida por amor a nosotros. Pero yo quiero comenzar esta mañana declarando una palabra que está en el libro de Colosenses. Vamos a... Gloria al Señor. ¿Sabe? El libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amados, qué hermoso saber que Jesús es antes. Él era antes que todo fuese creado. Él es el Dios eterno. Él es el Dios invisible. Dice que por Él, para Él y a través de Él fue creado todo lo que nosotros podemos ver. Todo fue creado para Él, por Él y por medio de Él. Es tremendo. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y sabemos que en el libro de Génesis, y yo quisiera que fuéramos ahí, dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, luego Dios, el Señor, plantó un jardín en el Edén, hacia el oriente, y puso en él al hombre que había creado. Dios, el Señor, hizo que en el jardín se diera toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos. En el centro del jardín plantó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Esta mañana yo voy a poner aquí el árbol de la vida. No te preocupes, José. Y voy a poner aquí el árbol al cual yo esta mañana denomité el árbol de la muerte. ¿Sabe que cuando Dios puso al hombre en el huerto, dice que Dios puso en el huerto el árbol de la vida, pero también puso el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Sabe que el árbol de la vida produce lo que su nombre dice, vida, produce amor, produce gozo, produce paz, produce fe, produce valentía,
Todo lo que Primera de Corintios 13 dice, este árbol lo produce. Pero este árbol que está aquí es un árbol que produce muerte. El ámbito que lo envuelve es muerte. Y este árbol produce incredulidad, miedo, produce pleitos, contiendas, escasez, enfermedad, todo lo que usted pueda imaginarse que está ligado a la muerte. Y dice que Dios plantó en el huerto donde Dios había puesto al hombre el árbol de la vida, pero también puso el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Sabe? No sé por qué, pero yo siempre había pensado que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que ellos comieran de él morirían, siempre pensé que la muerte era por un castigo. Pero mientras he estado preguntándole al Señor, me doy cuenta que la muerte no es un castigo, sino que es consecuencia de nuestra decisión. ¿Sabe por qué? Porque el ámbito que rodea este árbol es muerte. Y si usted lo mira, estamos hablando de alimento. O nos alimentamos del árbol de la vida, o nos alimentamos del árbol de muerte. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de este árbol, es porque su fruto produce muerte en nosotros. Es porque cuando comemos de las mentiras, porque es padre de mentira, dice la palabra, eso que nosotros nos alimentamos, si nos alimentamos de mentira, produce muerte en nosotros. Entonces el asunto está desde el huerto. Nosotros decidimos de qué nos alimentamos, del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios les dio a elegir a Adán y a Eva. Y mientras ellos comieron del árbol de la vida, todo iba bien, todo era perfecto. Ellos podían adorar a Dios, ellos vivían en seguridad, vivían en plenitud, lo tenían todo. Pero el día que ellos desobedecieron y no comieron de ese árbol, sino que decidieron, porque dice que la serpiente era astuta, y la serpiente le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Y ella dijo, no, Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol. Porque el día que comamos del árbol del conocimiento del bien y el mal, moriríamos. Ay, la serpiente le dice, mentiras, mentiras. Sabe Dios que el día que ustedes coman de él, van a ser abiertos sus ojos y ustedes van a ser como él. Y dice que la mujer le creyó. Amado, cómo el diablo es padre de mentira y cómo él busca que nosotros dudemos de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Él busca arrebatar las promesas que Dios nos ha dado. Y la mujer creyó, pero no solo creyó ella, comió y también dice que le dio a su esposo, a Adán. Y ambos comieron del árbol, de ese árbol de muerte. Y dice que ese día fueron abiertos sus ojos y ese día ellos experimentaron miedo. Ese día cuando dice que Dios se paseaba en el huerto, como siempre lo hacía, para platicar con ellos, y Él le dice, Adán, Eva, ellos se esconden. Y el Señor les pregunta,
Y ellos dicen, es que tuve miedo, por eso me escondí, porque estoy desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y la mujer le dice, bueno, la serpiente me dio y comí. Y el Señor establece algo tan poderoso ahí. El Señor le habla a la serpiente y le dice, el Señor le dijo a la serpiente en Génesis 3, 14, 15, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y le dice esto, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Sabe? La Nueva Traducción Viviente dice, un descendiente de ella te aplastará la cabeza. Y nosotros entendemos que aquí el Padre establece una promesa de redención y establece un juicio sobre la serpiente. Y le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Y voy a levantar de la simiente de un descendiente de la mujer, alguien que va a aplastarte la cabeza, alguien que va a destruirte. Y sabe, yo estoy segura que Adán y Eva hablaron esa promesa a sus hijos. Y esto fue algo que fue pasado de generación a generación. Me impacta porque Dios buscó hombres que creyeran a su palabra, hombres que tuviesen fe. Por eso la Escritura dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que creyeran que Dios iba a enviar al Mesías, que Dios iba a enviar a ese Redentor, que Dios iba a enviar a su Hijo para que aplastara la cabeza de la serpiente y para que a través de él viniese la vida, la salvación. Y Dios buscó gente que le creyera, buscó hombres. Y sabe, Dios encontró un hombre, encontró a Abraham. Dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo quisiera que usted vaya conmigo a Juan 8:56. Jesús dijo algo. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio, dice, y se alegró. Sabe que es tan poderoso, pero cuando la Escritura dice que Abraham le creyó a Dios, significa que Abraham sabía que Dios iba a enviar al Salvador, al Mesías, y él le prometió que de su descendencia él
de su descendencia nacería el Mesías. Y yo me imagino cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Esto es mío, no digo que así tenga que ser, pero yo recibo que ese día Abraham vio a Jesús dando su vida por amor a nosotros, porque aquí Jesús dice, Abraham vio mi día y se alegró. Abraham vio que el Mesías venía a la tierra para dar su vida por toda la humanidad. ¿Y sabe qué importante es creer? Porque Abraham lo creyó y el que él creyera preparó un camino para que viniese el Mesías, para que viniese el Salvador, nuestro Redentor. ¿Sabe que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer? ¿Acaso no sé yo que Abraham le enseñará a sus hijos a que guarden el camino del Señor? Abraham prepararía un camino para que el Mesías se manifestase. Y sabe que en ese camino, ahí vemos a Rahab, una ramera que estaba en Jericó, pero que cuando los 2 espías que Josué envió llegaron a su casa, ella le dijo, yo he escuchado que el Dios de ustedes es Dios de los cielos y Dios también aquí en la tierra. He escuchado cómo Dios abrió camino para que ustedes pasaran el mar, abrió el camino por tierra seca para que ustedes pasaran el mar. Yo lo he escuchado. Y ha venido miedo a nosotros de ustedes. Y yo sé que Dios les va a entregar este lugar. Y sabe, es impactante porque esa mujer le dice, yo voy a hacer misericordia con ustedes, pero yo les pido que cuando ustedes vengan y conquisten este lugar, ustedes tengan misericordia de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Y sabe que esa mujer, a través de la fe de ella, trajo salvación para ella y para toda su casa. Ella no vivió en el Nuevo Testamento, ella no vio a Jesús, pero ella creyó en ese Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso trajo salvación a la vida de ella y a la vida de toda su casa. Me sorprende. Y sabe que los espías le dicen, mira, tú vas a poner esta cuerda de grana en tu ventana y cuando vengamos, toda tu familia tiene que estar dentro de tu casa, porque no responderemos si hay alguno afuera y muere a espada, pero tienen que estar dentro de tu casa. Y dentro de tu casa, ahí vendrá salvación para ellos. Y ofrecemos nuestras vidas como señal de pacto. Ellos hicieron un pacto con esa mujer. Y se salvó ella y toda su casa. Yo no sé cuánta gente había dentro de esa casa, pero Dios llevó salvación a esa mujer y a su familia. Pero ¿sabe qué me impresiona? Que en Mateo, donde usted ve la genealogía de Jesús, usted ve el nombre de Rahab en la genealogía de Jesús. Hay otra mujer en la Biblia y esta es Ruth, que muchos dicen que es un cuento, pero está en la genealogía de Jesús, así que tuvo que ser cierto.
¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque todo está relacionado en lo que creemos. Y esta gente vivió antes de que Jesús se manifestara, pero ellos creyeron. Y sabe, yo compartí el viernes con la congregación y yo les decía que Elimelech salió de Belén, que significa casa de pan. De hecho, Belén era el lugar donde Jesús decía la escritura, la profecía, que él iba a nacer. Pero Elimelech salió de la casa del pan para ir a Moab. ¿Por qué salió? Porque había hambruna en la tierra. Había hambre y él entró en temor y él quiso salvar la vida de su familia saliendo de Belén, saliendo de la casa de pan, saliendo del árbol de vida, donde estaban las promesas de Dios. Y sabe, Elimelech dice que murió en Moab, pero no solo murió él, 10 años después murieron sus hijos, porque Moab es un lugar donde lo que ellos hacían era sacrificar a sus hijos al dios Moloch. Y el Señor me mostraba que la raíz de Moloch es el temor. Lo que hablábamos, los testimonios que escuchábamos. Porque la muerte lo que trae es temor, es angustia. Pero la vida que Jesús nos da nos trae paz, nos trae seguridad que Él va a responder, que Él va a obrar, que Él nos va a mostrar, que Él va a abrir camino, así como abrió camino a los israelitas en el mar, para que ellos pasasen en seco. Y entonces, ¿sabe? Ruth le dijo, se quedaron ellas sin esposo y Noemí les dice, váyanse para su casa, para sus dioses, porque yo no obtengo más hijos para que ustedes se casen. Pero dice que Ruth le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré. Y sabe, eso marcó la vida de Ruth y me impacta, porque luego Ruth es redimida por un pariente cercano que se llama Boaz, que es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a dar su vida por amor a nosotros. ¿Sabe? Ruth, cuando ella decidió ir a Israel, no fue fácil para ella porque era una moabita despreciada, tal vez por los israelitas, por los judíos, pero ella decidió irse a Belén, a la casa de pan. Y ella trabajó para que a su suegra no le faltara nada. Y sabe, Dios obró a favor de ella, siendo redimida por Boaz. Y sabe, ella también viene a ser pariente y está en la línea en la que Jesús vendría. Porque Jesús vino para darnos vida. No hay otra manera en la que nosotros podamos ser salvos. Solamente en Jesús hay vida. Solamente en Jesús hay salvación. Solo en Él hay sanidad. Solo en Él hay liberación. Solo en Él está el poder para liberar, para transformar, para sanar, para dar vida a lo que estaba muerto. Y solo necesitamos algo, creer. Por eso en Juan 6, cuando Él se manifestó, y le digo, tiene que ver con el alimento, Él dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Mi carne es verdadero alimento y mi sangre verdadera bebida. Porque Él es el verdadero pan que descendió del cielo.
Él es la vida. Él es la vida. Él es la vida. En Él hay vida. En Él hay salvación. En Él hay redención. ¿Sabe Job? Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. La esperanza de Job estaba en Él. La esperanza de Jacob estaba en Él. La esperanza del rey David, que recibió tantas visiones, como decía Pastor Remo hoy, de que en Él, y cuando Él se manifestara, el poder de resurrección vendría. David vio que la muerte no lo podía detener. David vio que la muerte, que Él se levantaba de entre la muerte y que el poder de resurrección operaba en Él. David lo vio. Porque Él es la vida. Porque Él es la vida. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Por eso yo meditaba, el Padre dejó en el huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La palabra dice que por un hombre que fue Adán, entró el pecado a la tierra. Por un hombre entró el pecado. No se nos hace difícil creer eso, ¿verdad? Que por un hombre entró el pecado. Pero también dice que por un hombre, Cristo Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Vida eterna. Vida eterna, vida eterna a través de Cristo Jesús. A través de Él recibimos la vida. A través de Cristo recibimos la vida. A través de Cristo recibimos la vida. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que Adán comía del árbol de la vida, pero cuando decidió comer del árbol de la muerte, el pecado entró a través de él y todos pecamos en Adán. Dice la Escritura que Adán es un hombre, es un alma viviente. Pero la palabra dice que en Cristo, todos aquellos que hemos creído en la muerte y en la resurrección de Cristo, ahora nosotros estamos en Él. Entonces ahora nosotros hemos sido vivificados en Él. Estamos en Él tenemos la vida. Por eso dice que Adán era un hombre a través del cual entró el pecado. Pero Cristo ahora es el nuevo hombre a través del cual nosotros tenemos vida eterna. El primer hombre fue un alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús, es un espíritu vivificante. ¿Sabe? Yo meditaba mientras los escuchaba que el poder de resurrección empezó en nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo, pero sigue operando y opera en las áreas de nuestras emociones, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, porque todo eso necesita ser transformado. Pero dice la Escritura que el último que va a ser destruido es la muerte. Y va a haber un día donde nos vamos a levantar con cuerpos glorificados, así como lo hizo Jesús, porque Él venció a la muerte. Jesús venció la muerte. Cuando Pastor Remo decía de la visión que él tuvo de esa gente que chocaban entre ellos,
realmente cuando estamos en oscuridad, eso es lo que pasa. No podemos ver, no podemos entender. Queremos, a lo mejor anhelamos un cambio, pero sentimos que no se puede. Hasta que conocemos a Cristo, la vida penetra y trae sanidad y trae liberación. Él vino para darnos vida, para avivar la fe en nosotros, para creer esperanza contra esperanza. ¿Sabe? La Escritura dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Nosotros vemos cómo Jesús manifestó la vida del Padre, cómo Él manifestó el poder de resurrección, cómo Él sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, cómo Él sanaba a los oprimidos por el diablo. Pero sabe que Jesús les anunció a sus discípulos que era necesario que Él fuera a la cruz. Y cuando los discípulos lo escuchaban, yo creo que tal vez ellos no lo entendían. Y yo quiero que lo miremos. Está en Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero cuando los discípulos escuchaban eso, ellos no lo entendían. Y se lo dijo varias veces, está en Mateo 17. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y dice que la tercera vez que les dijo que Él iba a ir a la cruz, Pedro lo reconvino y le dijo, no, Señor, no te acontezca tal cosa. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mirada en las cosas del hombre y no en Dios. Era necesario, Pastor Elías decía la vez que él compartió, que la salvación no era por esfuerzo propio. No podemos decir, es que voy a prepararme, yo voy a hacer esto. Si usted lo hace independiente de Dios, eso es religión. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Y Él desde el principio declaró cómo nosotros seríamos salvos. Y sabe lo que Jesús hizo. Él sabía que Él tenía que morir. ¿Por qué? Porque en su muerte Él destruiría a la muerte. ¿Qué es lo que oprime a la gente? Ese ámbito de muerte. ¿Qué es lo que oprime los hogares, destruye las familias? El ámbito de muerte. Por eso lo que compartían esta mañana, es necesario salir a hablar la palabra, a hablar a Cristo, porque la vida de Cristo disipa el ámbito de la muerte. Porque Él ya lo hizo, Él ya lo conquistó, pero nos dio las llaves a nosotros, la iglesia, para que nosotros vayamos y llevemos vida y salvación. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, porque Jesús dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. Y Jesús participó de carne y sangre, dice la Escritura. ¿Para qué? Para Él pagar el precio de nuestro pecado en la cruz. Y ahí en la cruz, Él
perdonó la deuda que nosotros teníamos. Y dice la palabra que Él bajó a las partes más profundas. Él bajó y dice que llevó cautiva la cautividad. Y hay muchas versiones que dicen que se llevó a los cautivos, pero yo digo que Jesús lo que llevó cautiva fue la muerte. Jesús venció la muerte, amados, para darnos a nosotros vida eterna. Él venció el poder de la muerte. En la cruz del Calvario, Él venció, predicó a los espíritus encarcelados, dice la palabra, y Él llevó cautiva la cautividad. Jesús venció la muerte. Porque dígame si no, que cuando a veces nos hablan de morir, empezamos a tener temor. ¿Sabe qué me impresiona? Porque mientras buscaba sobre lo de la muerte y resurrección de Jesús, miraba que varias personas ateas dijeron: voy a leer la Biblia y voy a comprobar que ese Jesús es una mentira, que no es cierto, que Él vino a la tierra, que Él murió y que Él resucitó. Pero dice que cuando ellos se encontraron estudiando las Escrituras, fueron teniendo pruebas de que Jesús verdaderamente murió y resucitó. Pero ¿sabe qué me impactaba mientras leía? Que dice que para ellos la prueba más importante es cómo los discípulos, después de su muerte y de la resurrección de Jesús, estuvieron dispuestos a dar su vida por amor al Señor. Ellos predicaban el evangelio sin temor a que los metieran a la cárcel, y los azotaban y los golpeaban, y como que se volvían a levantar y seguían predicando el evangelio. Y ellos decían: tiene que ser, porque realmente sabían que lo que Jesús dijo es verdad. Él murió y resucitó para darnos vida. Es su vida la que disipa la muerte. Solo en Él hay salvación. No hay salvación en ninguna otra persona. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él hay redención. Porque así lo dispuso el Padre. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Por eso, amados, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nuestro espíritu es avivado, es despertado, la luz penetra, como decía Pastor Remo, y esa luz disipa las tinieblas. Esa luz nos da identidad de quiénes somos en Él. Ahora la pregunta es: ¿de quién nos estamos alimentando? ¿De qué nos alimentamos en nuestro día a día? Por eso Jesús dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Comamos su carne y bebamos su sangre. ¿Sabe que esa porción de la Escritura dice que cuando los judíos le escucharon, muchos de ellos se volvieron y se fueron, porque dijeron: cosa terrible es esta? Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿acaso ustedes quieren irse? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Yo meditaba en algo, en que como iglesia a veces estamos llenas de temores. Y lo digo por mí misma. Yo les compartí a los hermanos que tal vez he tenido muchas luchas con temores. Pero yo creo que necesitamos renunciar a los temores. Necesitamos apropiarnos de la fe que está en Jesús. Él vino para darnos vida y esa vida incluye la fe. ¿La fe para qué? Para creer. ¿Sabe? El poder de resurrección tiene que venir con la venida del Espíritu Santo. Y usted lo mira en los discípulos, cuando los discípulos están esperando la promesa del Padre, es un antes y un después, cuando el poder del Espíritu de Dios viene sobre ellos. Antes ellos experimentaban temor, pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo, dice que les da denuedo para predicar el Evangelio. Yo quiero leerles en 2 de Timoteo 1, del 9 al 10 dice: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo. Yo quiero que usted le diga ahí a su vecino: no hiciste nada para merecerlo. Sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecemos a Cristo Jesús. Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo nuestro Salvador hizo por nosotros, porque Él destruyó la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado la vida eterna. ¿Cómo recibimos la vida eterna? Por la buena noticia del Evangelio. Cuando escuchamos la palabra activó la fe en nosotros para salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, hay poder en ti, Jesús. Hay poder en ti. Hay poder en ti. Hebreos 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuántos descendientes de Abraham tenemos aquí, amados? Nosotros somos descendientes de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sabe, Jesús sabe, mamá decía el domingo pasado, que Jesús sufrió, Él padeció angustia y Él sabe lo que se siente cuando nosotros estamos en angustia, porque dice que Él es sumo sacerdote, suficientemente poderoso para socorrernos. Qué lindo, amados. Podemos ir confiadamente delante de Él. Cuando estamos en angustia, en ansiedad, Él es fiel y poderoso para socorrernos.
Él es fiel y poderoso para socorrernos. En Romanos 8, del 1 al 3 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué necesitamos hacer, amados, para ser acreedores de esa salvación tan grande? Simplemente, como lo decía Pastor Elías, doblegar nuestro orgullo. ¿Sabe? Pastor Elías dio un ejemplo ese día que conmovió mi corazón, porque yo quiero decirle algo. La simiente del espíritu, del árbol del conocimiento del bien y el mal, es la altivez. Pero en Dios lo que hay es amor. Y el amor es humilde. Lo dice 1 Corintios 13. Y sabe, cuando Pastor Elías puso el ejemplo del restaurante, de que alguien le decía: yo voy a pagar la cuenta, y tal vez la persona: ay no, como este me va a pagar la cuenta, no, yo, y buscando ahí en las tarjetas. Y realmente a veces hay tanto orgullo en nuestro corazón que no queremos doblegarnos. ¿Sabe? Yo meditaba en Elimelec, porque yo mientras lo leía buscaba, porque ¿sabe? Hace unas semanas el Señor me levantó, me despertó, y yo escuchaba y yo me encontraba diciendo: ¡qué león, qué león! Y yo decía: ¿qué es esto de qué león? Lo he escuchado. Y cuando empecé a buscarlo en Google, miré que era un hijo de Elimelec. Y que león significa fracaso. Y yo dije: pero ¿cómo jamás un judío, un hebreo, le pondría a un hijo por nombre fracaso? Y lo que yo entendí es que Elimelec, cuando vio la hambruna que vino sobre Belén, él lo que buscó es huir, porque el miedo nos hace huir. Pero lo que la Escritura nos dice, porque el Señor les había dejado establecido: cuando yo cierre los cielos sobre el lugar donde ustedes viven, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintiesen de sus malos caminos, entonces yo abriré los cielos y sanaré su tierra. Eso se lo dijo el Señor al rey Salomón. Pero Elimelec no se humilló delante del Señor. ¿Sabe qué significa Elimelec? Jehová es rey. Yo digo: ¿cómo es posible que el padre, que Dios le dio la promesa que Jehová es su Dios y Jehová es rey, iba a huir con sus hijos? Y esos hijos, que yo sé que tenían otro nombre, pero cuando entraron en ese ámbito de muerte, fueron transformados, pero no para bien. Fueron sacados del rumbo de la vida para entrar en un ámbito de muerte. Y sabe, yo digo, cuando dice que malón, que significa débil, enfermizo, y que león significa fracaso, ¿por qué tenía que llamarse así? Porque entraron en el mover de la muerte. ¿Y qué hizo la muerte? Lo mató a Elimelec y mató a sus hijos. Y lo más delicado es que Elimelec no sabía que a través de él venía la línea del Mesías. Era el Mesías que nacería de los lomos de él, de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Pero él no lo sabía. ¿Y sabe qué pasó? Murieron sus hijos y parecía que la promesa se había perdido. Pero una mujer, Ruth,
creyó a la palabra de Dios. Una mujer, Ruth, creyó a la palabra de Dios. Y esa mujer dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, yo iré. ¿Y sabe qué? Dios dijo: de esta va a nacer el Mesías. De esta va a nacer el Mesías. Ella contribuyó para que esa línea, para que ese camino a través del cual el Mesías vendría, no se perdiera. Y dice que había un pariente más cercano que podía redimir a Ruth. Pero sabe, ese hombre dijo, pero le dijo: vos, ¿sabes que cuando nazca tu hijo, la herencia y tu primer hijo no va a ser hijo tuyo, va a ser hijo de Malón? Y aquel hombre dijo: no. Se quitó el zapato y le dijo: ¿sabe qué? Redímela tú. No sabía ese hombre lo que estaba perdiendo. Porque sabe, Elimelec no cuenta en la genealogía de Jesús. Cuenta Boz, cuenta Obed, Isaí, y después el padre del rey David. De ahí viene el rey David, de una moabita, de una que vivía en sombra de muerte, pero que vio luz y luz le resplandeció. La que se movió a la casa del pan, la que se movió a Belén, donde nacería el Mesías. Yo no sé si esa mujer sabía que su nombre vendría en la genealogía de Jesús. Pero el Señor me hablaba cómo ese ámbito de muerte tiene que ver con el temor, tiene que ver con el miedo. Yo he luchado mucho con el miedo. Aún hablar en público, cosa que Dios tal vez ya me había liberado de eso. Y cada vez que me paraba a compartir sentía mucho temor. Se lo confieso esta mañana. Pero sabe, yo le he clamado al Señor y le he dicho: libérame, Señor, porque tú viniste para darnos vida y vida en abundante. Tú nos llamaste para hacer luz y no tiniebla. Tú nos llamaste, como decía el apóstol Pablo, para sacar de prisiones de oscuridad a la luz admirable. Para eso fuimos nosotros llamados, iglesia. Pero si dejamos que el temor nos envuelva, fallamos. Necesitamos renunciar al temor a hablarle a las personas. Como decía hermana Iona, le habló a una mujer. A lo mejor esa mujer hasta había pensado en quitarse la vida. Pero qué hermoso que ella fue obediente a la voz del Señor. ¿Sabe? Y le vuelvo a lo que Pastor Elías le decía, ¿sabe? Cuando él hablaba del restaurante, más o menos en esos días Daniel había cumplido años. Y hermano Martín lo felicita y le dice: Daniel, anda a Chicken Lima por un pollo. Y entonces Daniel dice: no, ese día tenía invitaciones a comer, le sobraban, entonces el pollo podía ser después. Pues un día estamos en la casa y tenía hambre y dice: ay, yo quiero comer pollo. Bueno, le digo: vos tenés el pollo que el hermano Martín te prometió. Ay, no, me da pena. ¿Cómo le voy a decir, hermano Martín, que me dé pollo? Daniel, acuérdate lo que predicó Pastor Elías. El hermano Martín te lo ofreció, es tuyo. Si vos por el orgullo no te lo querés comer, nos lo vamos a perder también nosotros. Y sabe, amados, entonces le dice Daniel a Remo: ok, voy a escribirle a tío Martín, y le escribió. Y entonces Martín le dice: claro que sí, Daniel, vení.
Ahora era quien lo iba a llevar a traer el pollo, ¿verdad? Entonces Benjamín, vaya, pues yo te voy a llevarles. Y lo llevó. Y el pollo venía con papas, con ensalada, traía otros complementos. Y nos alimentó. Comimos todos en la casa. Pero si él hubiese dejado que el orgullo gobierne su vida, nos hubiésemos perdido de comer. Y esto, amados, Jesús, lo que estoy hablando es de comida. Tal vez no una comida natural, pero sí una comida espiritual. Porque hemos decidido a veces comer de la muerte y estamos en un ámbito de temor, de tiniebla, de deuda, de escasez, de metidos con deudas en los bancos, emproblemados en la familia. Ay, que aquel me dañó y lo que aquel me hizo. Ok, si alguien nos daña, amados, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice el árbol de la muerte? Vengate, no se merece que lo perdones. Pero ¿qué nos dice el árbol de la vida? Perdonalo, amalo, bendecilo, ora por él. Entonces, ¿de quién nos alimentamos? Jesús ya venció a la muerte, pero ahora necesitamos voluntariamente comer, permanecer aquí en el árbol de la vida, comiendo su fruto. No importa cuál sea la situación, hay escasez. Lo primero que el diablo le dice, no diezmes, no ofrendes. Pero ¿qué va a hacer usted? No voy a ofrecerle a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Voy a darte de lo poco que tengo, así como aquella viuda que Jesús la admiró porque dio su sustento. Amados, Dios quiere obrar y quiere liberarnos. Y tal vez nosotros pensamos, ¿cómo lo va a hacer? Depende de nosotros, de que renunciemos a la altivez, que nos humillemos delante de Él, porque Él ya venció la muerte. Él ya venció, Él ya resucitó. Y dice la Escritura en el libro de Efesios que nosotros morimos juntamente con Cristo y que con Él hemos resucitado, amados, y ya nosotros no vivimos en un plano terrenal, ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Ese es el nivel de autoridad que tenemos, pero a veces lo desconocemos. Porque hemos dejado que el temor entre en nuestras casas. Pero Dios quiere liberarnos del temor. Jesucristo es nuestro libertador. Él resucitó. Así como lo declaraban las Escrituras, al tercer día. Y nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. La gracia es su capacidad en nosotros para permanecer. No hay nada que Cristo no haya vencido. Él lo venció todo. Y si lo tenemos a Él, tenemos el todo. ¿Sabe? 1 Corintios 15, yo le aconsejo que usted lo lea. Es muy largo, lo traía todo, pero no se lo voy a leer todo. Pero dice que Jesús, Él venció la muerte. Y dice que a Él le fue dado un nombre por sobre todo nombre. Y que Él va a traer todos aquellos, los hijos de luz,
y va a someter a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Pero que cuando lo haya conquistado todo, dice que Él lo va a devolver al Padre para que el Padre sea el todo en todos. Qué amor tan grande, amados. Yo quiero esa unidad donde no haya división. Esa unidad del Padre con el Hijo, yo la quiero, amados. Yo quiero y anhelo ver esa iglesia unida, que oremos juntos, así como los discípulos cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. No estaban unos en un lado, otros en otro, estaban unánimes, juntos, orando, buscando el rostro de Dios, esperando la promesa. Tal vez eso nos falte a Muna, el orar juntos, el clamar juntos, para que se manifieste lo que el Padre ya prometió, porque ya nos lo prometió, ya nos lo dijo. Pero ¿qué nos falta a nosotros? Porque Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí creen que Jesús es su Salvador y su Redentor? Que es su Señor. ¿Qué le parece si esta mañana, si alguien aquí ha estado experimentando temor, puede ahí en su asiento renunciar? Y reconocer ¿sabe? Yo siempre pienso en esa escritura que dice que si los cielos de los cielos no pueden contenerlo, yo digo, pero a Él le plació que nosotros seamos su habitación. Fuimos diseñados para ser uno con Él. Así que yo quiero declarar en esta mañana, Jesús, que en tu nombre hay salud, que en tu nombre, Señor, hay poder. Padre, venimos en esta hora renunciando a todo aquello, Señor, que a través del temor ha querido detener a la iglesia, Señor. Yo quiero declarar en esta mañana, papito lindo, que tu presencia, Señor, en esta mañana es poderosa para liberar las mentes y los corazones, Señor, de toda opresión, de temor. Padre, lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, en tu nombre hay salud. Jesús, 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 en tu nombre hay virtud. Jesús, Jesús, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Jesús, declaramos, Señor, un manto de libertad. Esa luz que miraba Pastor Remos, Señor, en esa visión, yo declaro esa luz llenando los hogares de nuestra nación. Yo declaro esa luz llenando nuestras casas, Señor, disipando la angustia, el temor. Yo declaro que se aviva la fe en nosotros para creer, esperanza contra esperanza. Lo que tú dijiste, Señor, ese avivamiento para nuestra nación, Señor, lo creemos, Jesús. Lo creemos, Jesús. Lo creemos. Lo creemos, Jesús. Hay sanidad. Amados, hay sanidad para todo, para las finanzas. Hay sanidad en Jesús. Hay sanidad en Jesús. Hay sanidad en Jesús. Habrá alguien aquí que tiene problemas económicos. Yo le pido que se ponga de pie.
Yo quiero declarar sanidad a las finanzas en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Tu sangre fue derramada para traer salud en las finanzas, Señor. Así que nos apropiamos en esta mañana de la salud para las finanzas. Declaro liberación de deudas en esta mañana, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Hablamos la vida, el poder de resurrección operando aún a nivel de las finanzas, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En Jesús hay sanidad. En Jesús hay sanidad. En Jesús hay sanidad. En Jesús hay sanidad. Aleluya. 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 No hay ningún pecado del cual Jesús no pueda liberarte. Él es todopoderoso para liberarnos. Yo quiero declarar aún sobre las familias, Señor, que el enemigo ha querido destruir. Yo quiero declarar la vida. Quiero declarar restauración en el nombre precioso de Jesús. Amén.